Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO, el posicionamiento web y el marketing digital para el sector industrial y sanitario. Hoy vamos a hablar de uno de los activos más importantes para cualquier empresa de salud, la confianza, porque un paciente empieza a tomar decisiones mucho antes de entrar en una consulta. Busca información, compara profesionales, consulta opiniones y trata de averiguar quién estará realmente detrás de su tratamiento. Por eso, construir una marca sanitaria sólida ya no consiste únicamente en ofrecer buenos servicios. También implica saber transmitir experiencia, especialización, seguridad y cercanía. Si diriges una clínica, trabajas en el sector sanitario o quieres transformar tu conocimiento profesional en una marca reconocida, este es tu episodio, sin duda. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis... Hola, muy buenas. Te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy nos acompaña la doctora Joana Rosselló, odontóloga especializada en periodoncia e implantes, fundadora de la clínica dental Joana Rosselló y de El Cielo, un proyecto que amplía el cuidado del paciente hacia un concepto integral de salud, medicina estética y bienestar. Con ella vamos a descubrir cómo se construye una clínica diferente, cómo se evoluciona desde una especialidad sanitaria hacia un proyecto multidisciplinar y qué papel desempeñan la marca, la comunicación y el entorno digital en una relación tan delicada como la que existe entre un profesional de la salud y sus pacientes. Joana Rosselló, bienvenida a Enclave Industrial. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a vuestro podcast. Joana, estás en tu casa. Esta es tu casa, Vale. Y lo sabes. Sí, lo sé. Muy buenas. Muy buenas. Joana, la clínica dental Joana Rosselló nació en Palma en 1997. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años, aquellos primeros momentos y qué tipo de clínica dental querías construir cuando comenzaste? Bueno, era joven y por lo tanto me empecé muy ilusionada, muy ilusionada. Era un proyecto que yo me especialicé en una especialización de 2 años en Madrid, que eso era algo anormal en esos tiempos. Normalmente el odontólogo o estomatólogo se colocaba su consulta. Yo ya decidí especializarme y en esos momentos cuando yo empecé, decidí crear una consulta especializada en perio e implantes, que es lo que yo hacía. Es decir, nosotros solo tratábamos pacientes que tuvieran problemas de encías o tuvieran que colocarse implantes. Todo lo demás lo derivábamos, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues como persona joven que era, pues estaba ilusionada con el proyecto. Yo siempre he sido emprendedora y bueno, los problemas me parecían pocos. Claro. Creo que también en el 97 todo era un poco más fácil, que ahora. Sí. Bueno, y también nosotros teníamos más... Posiblemente hace con la perspectiva de esos años, nosotros también teníamos mucho más ímpetu y mucha más fuerza para sacar los proyectos adelante. Efectivamente, o sea, tenía muchas ganas. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a un banco para pedir un leasing para el sillón que compré, el primero, me preguntó la gestora dónde tenía el análisis de mercado. Sí, ¿el análisis de qué? ¿No? Quiere decir, sí. Bueno, a partir de ahí, pues todo ha sido, porque claro, en la facultad te enseñan a ser primero un buen dentista, yo vengo de la Complu, después un gran especialista, pero nadie te enseña a enfrentarte a lo que es la parte administrativa, legal y de negocio. Esa parte está súper olvidada, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Pero bueno, efectivamente, siempre en la formación académica, siempre todo lo que tiene que ver con el conocimiento financiero, el conocimiento de emprendimiento, etcétera, nunca está presente. Nunca está presente. Brilla por su ausencia siempre. Sí. No, pero incluso eso se lo digo yo a mis hijas, por ejemplo, que sí que está muy bien que en los nuevos planes enseñen otras cosas, pero, por ejemplo, nos enseña a 2 cosas súper importantes: a leer una nómina, porque todo el mundo pasará por tener nómina,
por lo tanto deberías poder leer, saber qué lees en tu nómina, porque Y hay muchos entenderlo, conceptos y entenderlo. y Y entenderlo. después, entender una factura de la luz. Quiere decir que son dos cosas que creo que deberían explicarte porque vas a pasar por ahí en tu vida, sí o sí, hagas lo que hagas, o sea, en la ESO hagas lo que hagas, y yo creo que eso debería haber una asignatura que te explicara pues cómo leer las cosas que sí o sí vas a tener que utilizar en tu vida. Bueno, Pero bueno. yo creo que hay muchísimo. A partir de ahí, y esa es la base, a más. Es decir, nadie nos enseña a lidiar con los problemas, que tú decías, los problemas me parecían pocos, ahora nos parecen muchos, a lidiar con los fracasos, que es la mejor forma de aprender, y la cosa sea dicha. Es decir, no porque tú fracases tienes que tirarlo todo por la borda. La vida es un proyecto muy largo donde vamos a encontrarnos múltiples escollos, pero de donde menos te lo esperas. Y tienes que saber cómo gestionarlo, tienes que saber de economía para saber mirar no el dinero que tienes en el banco, sino qué flujo de caja vas a tener en cierta fecha, cómo poder hacer inversiones, a ser un poco emprendedor, porque estamos en un país que es un país de emprendedores y bueno, estamos yo creo que con una emprendedora de tomo y lomo, y que si en su día dijo tiro para adelante con lo de la clínica dental, ahora tira para adelante con otro proyecto que ahora luego veremos. Pero bueno, ya que Xavi empezó el programa preguntándote los comienzos, yo voy a irme un poquito más adelante, pero también a los comienzos, ¿no? Cuando nos conocimos. Cuando me acuerdo que hace 3 años, lo menos, ¿no, Joana? No, hace muchos más. ¿Más? Bueno, pues Sí. hace muchos más. Hace No lo sé. muchos más, sí. Aquí un detalle, relaciones que llevan menos, pero parece que estén ahí de toda la vida. Que nos conozcamos de toda la vida. Claro, y eso es una visión bastante positiva, porque quiere decir, me da la sensación de que has estado aquí siempre. Con el nuevo proyecto sí, ¿eh? Es decir, porque claro, a ver, lo que tú dices, ¿cuándo nos conocimos? Nosotros nos conocimos porque de lo que yo quería al principio a lo que soy ahora, pues no tiene nada que ver. Tampoco el mercado ha cambiado, la situación ha cambiado. Es decir, nosotros hemos pasado de una consulta donde se hacía periodoncia a una consulta en la que se hace de todo, porque el mercado cambió. Bueno, excepto ortodoncia, todo, porque el mercado cambió. ¿Por qué? Porque ya la gente no tenía un dentista y venía a ti como especialista de referencia, le hacías algo y volvía a su dentista. El mercado lo que requería es que quería sitios donde empezara y acabara. No quería ir saltando de consulta en consulta. Entonces, sí, además, todo cambió. El mercado, nosotros cuando yo acabé, la cantidad de facultades de odontología que había eran, o sea, poquísimas. Cuando yo entré en el máster, había un máster de perio, uno. Ahora hay tropocientos mil, ¿no? Luego, como el mercado cambió, nosotros también tuvimos que adaptarnos al nuevo mercado. Y es lo que te dije, cuando yo decidí cambiar era porque yo quería ir directamente al cliente final, no al dentista, ¿no? Y entonces sí, cuando decidimos hablar de, bueno, pues nos tenemos que dar a conocer, ¿no? Dar a conocer la periodoncia, que era algo, sigue siendo, pero bueno, poquito a poco, cada vez mejor, algo completamente desconocido para los pacientes, ¿no? Y entonces no buscabas un periodoncista, entre otras cosas, porque no sabían que tenían un problema periodontal. Hoy en día, en ese sentido, sí que puedes clicar en un ordenador y te sale 300.000 referencias buenas y malas de lo que es la perio, ¿no? Pero ha cambiado. Pues entonces, ¿cómo buscar a un especialista en eso si es eso lo que deseas en tu vida? No, sí, ahí apareciste tú. Yo recuerdo la presión. Oye, tenemos pacientes que nos vienen derivados de perio, de otras clínicas, pero estas clínicas están empezando claro, a implantar también su periodoncista, a tener su consulta de perio, con lo cual en no demasiado tiempo vamos a dejar de tener pacientes que nos vengan de esa línea. Y me acuerdo la presión, el aliento en la nuca. Y cómo nos pusimos las pilas, cómo empezamos desde esta casa a aprender lo que es la periodoncia, a aprender que es un colgajo de Whitman modificado, en fin, aprendimos mucho.
aprendimos mucho sobre cómo el cliente, cómo el paciente en este caso, que tiene un problema periodontal, que no sabe exactamente que es un problema periodontal, pero tiene unos síntomas, a buscar esos síntomas y a ser nosotros quienes apareciésemos como solución a dichos problemas. Y cuidado, en este caso estamos ante un negocio local, porque es un Exacto. negocio donde tu ámbito de trabajo es Mallorca Sí, exacto. y no toda Mallorca, porque No. la gente le cuesta, que hemos hecho nuestras incursiones en otros territorios de la isla y esto cuesta mucho, pero bueno, y le hemos dado un enfoque en primer lugar local, pero también a nivel global, aprovechando tu figura, porque aquí hay una cosa que hablamos mucho en otros episodios, que es la EEAT, la Expertise, Experience, autoridad Sí. y confianza, trustworthiness, ¿vale? No vamos a entrar en el inglés porque aquí somos de inglés de Cuenca. Al final Pero resumimos en autoridad. autoridad. Con Joana Ros y yo tenemos la suerte, bueno, aparte de que obviamente es una profesional colegiada, que es la condición básica, a partir de ahí, pues ella ha prestado pues su figura en televisión, en la televisión local Efectivamente. Salut i de força, Salud y Força, en un programa un donde programa. estuvo haciendo intervenciones, con lo cual tenemos una figura ya reconocida, una entidad reconocida, y a partir de esa entidad reconocida, a partir de ese negocio local, pues hemos ido construyendo pues esa autoridad, esa capacidad de atraer pacientes que hoy por hoy, afortunadamente, ya no es un problema y la clínica ha podido evolucionar. Así, Xavi. Mira, sí, esta imagen de la cual estabais comentando ahora, de la que estamos hablando ahora, esta imagen que proyecta Joana a través de los diferentes medios, etcétera, es lo que para muchos de nuestros oyentes ahora mismo podríamos asemejar a la marca personal. Esa marca Eso es. personal que al final se capitaliza gracias a la visibilidad que te pueda dar a la comunidad que mueves, a la gente que te sigue, etcétera, etcétera, capitalizarla en este caso pues para los proyectos personales que en este caso tenemos encima de la mesa, que son, estamos empezando a hablar de la clínica dental, pero que luego, como decíamos, pues veremos que también empieza a hacer su recorrido también en otros aspectos relacionados con la salud y con el bienestar. Exacto. Correcto. Así, Y bueno, así. pues yo a mí me gusta hacer siempre también una pregunta, y es ¿cómo has vivido tú este aprendizaje? Porque tú sabes de lo tuyo, yo sé de lo mío, pero hemos de ponerlo en común y saber has ido pues poco a poco conociendo el mundo del SEO, cómo funciona. Hemos estado trabajando muy codo con codo, que esto lo tenga claro todo aquel que nos escuche. Esto del SEO no es, oiga, hágame SEO, por favor, sino vamos a trabajar para poner en marcha el negocio. ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos experiencias, tu feedback, pero a ver, Sin sin paños cortapisas. calientes. Sin paños calientes. A ver, yo, bueno, tú que me conoces más, Alberto, porque llevamos más tiempo trabajando juntos, creo mucho en la complementariedad de las personas y la confianza y la empatía, ¿vale? Para poder trabajar de forma segura y duramente, porque claro, al final son muchas horas que le tiene que dedicar las personas que trabajan contigo, ¿no? Para sacar adelante un proyecto. Con Alberto, pues siempre desde el momento cero, yo, vamos, por lo menos por mi parte, hubo una gran empatía. Es decir, es verdad que yo no he tenido ningún problema con Alberto para poder expresarle lo que yo quería, porque al fin y al cabo no dejas de expresar ideas y la otra persona te tiene que entender, ¿no? O sea, que yo le podía trasladar las ideas y él realmente las ha plasmado. También es verdad que tú sabes que hemos tenido socios en este camino que los hemos tenido que dejar por el camino porque la comunicación no ha sido buena, ¿no? Así. Bueno, yo creo que al final un proyecto personal como es este o de cualquier emprendedor que no deja de ser su criatura, ¿no? La consulta es una hija más de las que yo tengo, ¿no? Pues entonces tiene que estar rodeada de gente con la que tú te sientas cómoda.
porque son proyectos largos, son proyectos duros y te tienen que entender y esa persona te tiene que ayudar, ¿no? En ese sentido, yo siempre me he sentido respaldada por Alberto, ¿no? Y si ha visto algo que yo le he dicho que no tenía claro, él lo ha analizado y si él ha considerado que yo tenía razón, pues hemos parado, hemos visto qué pasaba y después hemos vuelto a empezar, ¿no? A Alberto no se le ha caído los anillos en parar un momento determinado si las cosas no iban bien y hemos vuelto a empezar. Eso es así. Y al contrario, si yo he creído que las cosas iban muy bien, o sea, muy mal, y en realidad no iban tan mal, Alberto me lo ha explicado, yo lo he entendido y hemos seguido adelante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para estos proyectos necesitas gente con la que confíes y puedas seguir adelante a lo largo del tiempo, porque son proyectos largos, no son proyectos de 2 meses, ¿no? 2 meses los aguantas con cualquier años, no. Entonces, en ese sentido, creo que no, lo recuerdo, muchas horas de trabajo, muchos documentos por revisar, pero bueno, la verdad es que eso también ha sido un proyecto también emocionante para mí, no ha sido algo que haya hecho a disgusto, la verdad, no en ningún caso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad. Hemos tenido nuestras cuestas y nuestras pendientes. Porque, porque llegar a donde estamos ahora mismo, que tenemos una media de unas 100 y pico llamadas, 100 y pico consultas al mes, estamos hablando, para la clínica. Eso no se llega en 2 meses, como tú bien dices. No. Es mucho trabajo y a veces no se ve, sobre todo en los comienzos, esto quiero dejarlo claro, no es un paseo en barca, hay muchos momentos donde no se ve la luz al final del túnel, pero sabemos que la luz está ahí y que lo que hay que hacer es seguir caminando, no pararnos, ni sentarnos, ni echarnos a dormir, y menos a llorar. Básicamente porque la alternativa no existe. No existe. No tienes oportunidad más que de seguir adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que si en el acompañamiento vas acompañado de personas que te entienden, pues todo es muchísimo más sencillo, ¿no? Y también hay que decir que, claro, yo como CEO también a veces vuelvo un poco loco a las personas que trabajan conmigo, porque tú tienes una visión, pero esa visión muchas veces no la trasladas verbalmente todo lo bien que deberías hacerlo. Y claro, después vas cambiando cosas que al otro le sorprenden porque no entendió eso al principio. Bueno, pues esas cosas también las personas con las que trabajan tienen que ser lo suficientemente indulgentes como para entender que te cuesta expresar un poco lo que tú quieres transmitir. Pero bueno, en mi caso, para mí, he dejado muchos partners por el camino, pero, por ejemplo, pues a Alberto no le he dejado, ¿no? Por lo tanto, se agradece. Eso significa algo, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Yo estoy contenta y creo que la consulta no sería lo que soy si no estuviera a mi lado. Eso también lo tengo claro, ¿no? Hombre, pues esto de verdad, Joana, ya no hace falta hoy ya que sigamos trabajando. Con esa frase, te lo digo muy en serio. Y aquellos que conocen a Joana saben que no son flores gratuitas, no son gratuitas las expresiones. Joana, si te tiene que pegar un bofetón, te lo pega. Y si te tiene que dar un beso, te lo da como nos lo ha dado ahora mismo. Sí, pero bueno, siempre con mucha clase, ¿eh? Siempre con mucha clase. Eso sí. Eso sí. Oye, sabernos parte de tu clínica es muy importante, de verdad. Hay una cuestión que a mí me gustaría saber. Has hablado de que durante todo este camino, de la misma manera que antes hablaba Alberto de que él ha tenido que aprender cosas como el colgajo de Wigman, ¿me equivoco? Modificado, sí. Vale, por ejemplo, ¿qué cosas has descubierto tú que a lo mejor al principio pensabas, o sea, ni me planteo que esto pueda ser importante para mi negocio, relacionado con todo esto que estábamos hablando, con este negociado del mundo digital, de internet, etcétera? ¿Qué has descubierto tú en este camino, así en titulares? Pues mira, he descubierto su importancia, porque estamos hablando de una persona que no ha buscado nunca nada en Google, porque cuando necesita algo,
pregunta a las personas expertas del lado de lo que necesita, ¿vale? Como yo tengo muchos médicos en sanidad, si necesito un cardiólogo, pregunto, no voy a Google, ¿no? Nunca. Sí, mis hijas sí, pero si voy a un restaurante, yo voy a un restaurante que me hayan recomendado. No voy a un restaurante que me recomienda Google. Google lo utilizo para llegar, ¿no? Pero entonces, bueno, en ese punto me he dado cuenta de la importancia de ese instrumento, porque lo usa muchísima más gente, o sea, lo usa todo el mundo, excepto 3 como yo, lo utiliza todo el mundo, ¿no? Esto es algo como a mí no me ha gustado, no me ha gustado nunca Julio Iglesias, pero aquí Julio Iglesias movía masas, ¿no? Luego, claro. ¿quién es el que está equivocado, ¿no? Claro. Pues hombre, evidentemente, si mueve masas, quizá la equivocada soy yo. Entonces eso fue el primer punto, es decir, quizá la que no está haciendo las cosas como la mayoría eres tú, quizá no es un tema de equivocación, es un tema que el mundo no lo hace como tú, por lo tanto, ¿cómo lo hace el mundo? Eso fue mi primera gran, tener que aceptar eso, ¿no? Tuviste un proceso entonces de como Pablo, ¿no? De caída del caballo, de decir, vale, pues igual sí que esto de las redes, esto de internet, esto de las búsquedas, pues tiene mucho más peso en el negocio de lo que yo a priori podía pensar, ¿no? Sí, efectivamente. Eso sí que sí me di cuenta me di cuenta que mucha gente viene y te dice, bueno, vengo porque la inteligencia artificial dice que en Mallorca tú eres líder en tu campo, ¿no? Entonces me sorprende que te fíes más de la inteligencia artificial que te fíes más del vecino, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad y como es una realidad, pues eso hay que asumirlo y decidir aceptarlo y que eso reme a tu favor, no en contra, ¿vale? Entonces, que te conozcan es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y que te conozcan bien y que tu voz sea autoridad también es muy importante. Y todo eso es lo que yo he ido aprendiendo con Alberto, ¿no? ¿Alberto tocaba la campana por algo? Sí, he tocado la campana por una cosa, porque hace 2 episodios, creo que eran hace 2 episodios, ¿sí? Echábamos pestes contra el tema del geo, entre comillas, que es... sí, bueno, simplemente es contra el hecho de pensar que las cosas se tienen que hacer diferentes para llegar al mismo destino. El proyecto con Joana empezó mucho antes de que esto de la IA tuviese el, digamos, el boom que tiene ahora. Sí. Y ahora mismo Joana nos está diciendo que le llegan pacientes porque ChatGPT, imaginaros, le está aconsejando que porque es la mejor clínica de Palma de Mallorca. Entonces, señores, para muestra, un botón. Aquí no hacemos geo, pero funciona. ¿Por qué? Porque, como decíamos siempre, el geo viene de un buen SEO. Y hasta aquí, perdona, Joana, pero es que no. El cuerpo me lo pedía, No, y ya está, aquí me cayó. Pero es decir, que la gente sí que es verdad que viene o sea, que cuando viene hecho su búsqueda, claro, sabe mucho más de ti que lo que tú sabes de esa persona, con lo cual estás en una situación totalmente en desventaja, ¿no? Pero bueno, si lo que vendes es real, y en nuestro caso es así, ¿no? Pues correcto. Bueno, eso no debe preocuparte, ¿no? Sí que digo, y eso también lo voy a decir, que igual va a ser súper mal políticamente, pero el paciente que viene por internet es un paciente que muchas veces sabe lo que busca, viene a lo que busca y lo compra. El que viene de redes muchas veces viene buscando precios, ¿no? Y eso también nos convierte que el sistema también ha cambiado y eso también hay que aceptarlo, porque muchas veces las primeras visitas es la 4ª o 5ª opinión que quieren tener de un determinado problema, ¿no? Eso también ha cambiado. O sea, antes alguien venía, confiaba en ti, lo que le decías le parecía correcto, el precio le parecía correcto y lo asumía, ¿no?
Hoy en día no, la gente quiere tener muchísimas alternativas y decidir qué alternativa le gusta más, ¿no? El tema es saber por qué no te eligen a ti y eligen a otro, ¿no? Que eso es muchísimo más complicado. Pero nosotros muchas veces somos la cuarta o quinta opinión ya. Esto ha cambiado un poquito. Sobre Claro. todo los que vienen más de redes de Google. Pero es verdad que esto ha cambiado y el paciente, a la hora de enfocarse con el paciente, le tienes que tienes que saber muy bien, que eso es difícil, porque mira que nosotros hacemos primeras visitas largas, pero en realidad tienes que saber exactamente por qué viene, ¿no? Que a veces eso el paciente no te lo demuestra tan fácilmente. Como yo no demuestro fácilmente cuáles son mis ideas como CEO, pues entonces muchas veces el paciente le cuesta expresarte qué es exactamente lo que quiere, ¿no? Porque a lo mejor pues viene porque tiene un problema de encías, pero en realidad el problema de encías le es secundario. Lo que pasa es que los dientes se le han separado y lo que le preocupa realmente es la separación de los dientes, no su tema periodontal. Entonces, claro, si al final no le resuelves todos los problemas que en realidad tiene en su cabeza, tú no eres el dentista, en mi caso, el dentista que busca. Claro. Porque lo que busca es alguien que le resuelva su problema real, que a veces no sabe expresarte. No es que no quiera decírtelo, no van por ahí los tiros. Es que no te lo sabe expresar. Pero pues, bueno, ahí vamos. Imaginaos todo esto que hemos estado hablando como si fuera poco para que se aburriese Joana Rosselló con todo lo que con todo lo que rodea a la clínica dental Joana Rosselló, como hemos dicho, todo un referente en la ciudad de Palma de Mallorca y en su área de influencia, y en un momento determinado decide dar un paso más y crear el cielo. Explícanos un poco de dónde surge, cuándo detectas que el concepto de salud estaba evolucionando hacia una visión más amplia y que esta clínica estética, que es Clínica El Cielo, también en Palma, podía complementar a todo esto de lo que estábamos hablando hasta ahora. Bueno, esto lo valoramos porque nosotros, o sea, es lo que he comentado, yo dejé de hacer perio solo, entonces empieza a trabajar conmigo una doctora, en este caso es la doctora Trujol, que trabaja full time en la consulta, que es la persona que hace prótesis y estética, ¿vale? Entonces nosotros nos implicamos mucho con los pacientes, sobre todo cuando hacemos grandes rehabilitaciones, ¿no? Porque es gente que ha perdido completamente su tercio inferior, ha perdido su estructura. Entonces miramos mucho que los volúmenes queden bien, que le quede natural, que quede una boca acondicionada a la edad que tiene y a los próximos 10 años que tiene que evolucionar para que evolucione bien. No es solo colocar dientes, hay que pensar un poco. ¿Qué ocurre? Que en pacientes que se le ha bajado mucho toda la estructura, se quedan sin labios, entonces nos dimos cuenta que teníamos que ponerle labios, o muchas veces los códigos de barra, había que valorar los códigos de barra, pero claro, después vas estudiando un poco todo esto, vas haciendo cursos y te das cuenta de que muchas veces los códigos de barra no vienen solo por un problema de dientes, sino que es que los... Perdona. ¿Puedes explicar lo que es el código de barras? Porque mucha gente estará escuchándonos y dirá, ¿qué es esto del código de barras? ¿Qué lo leo con la pistola? Claro, en el supermercado. El código de barra son estas rayitas que se te forman en la parte superior del labio, en la parte, o sea, entre la nariz y el labio superior, que es como unas rayitas que se quedan marcadas, y cuando no tienes dentadura y el labio baja, pues eso está muy marcado, ¿no? Claro, nosotros cuando hacemos rehabilitaciones podemos mejorar esos códigos, pero claro, para quitarlo por completo tendrías que poner unos dientes enormes, cosa que tampoco estéticamente queda bien. Claro, al final un paciente que confía en ti, busca una rehabilitación que sea bonita, pero que sea natural, también al final mira, paga un dinero y en realidad el diente le es importante, pero también le es importante que toda su estética quede bien. Entonces nos dimos cuenta que pues a veces había que mejorar lo que era el grosor del labio para que quedara bien, había que mejorar esos códigos de barra, esas rayitas, ¿no? Pero a medida que vas estudiando te das cuenta que eso no solo viene por la proyección o por el problema dental, sino que muchas veces hay una flacidez y una bajada de
de tejidos desde la parte superior, y entonces me di cuenta que en realidad no podías dar un buen servicio. Eso ya son médicos que tienen que hacerlo. Nosotros como odontólogos solo podemos tratar el tercio inferior. Entonces ya decidí que quizá deberíamos buscar otro tipo de, digamos, de servicio, dar un servicio más de wellness, ¿no? Uh-huh. También yo me estaba haciendo mayor, ¿no? Como yo me estaba haciendo mayor, más experimentada o menos joven, me di cuenta que había toda una serie de cosas rodeadas alrededor de la gente que va cumpliendo edad, ¿no? Que si tú en realidad quieres cuidarte, ¿no? El sistema no te lo pone fácil, ¿no? Porque estás en un rango de edad muy superior a lo que normalmente el usuario de la media, ¿no? Entonces decidí que creía que era mejor poder crear un sistema en el que la gente pudiera demandar qué es lo que necesitaba y que el cielo se lo pudiera ofrecer, ¿no? Y por eso creamos el cielo. El cielo de la filosofía es un poco, de hecho, el centro es un centro donde hay muchas cosas que están restauradas, ¿no? El suelo no lo pusimos nuevo, sino que hay parte de está restaurado. Hay muchas cosas de casa de mis abuelos que se restauraron con cosas muy modernas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se quería transmitir es que todas las cosas que antiguas, ¿no? O que se consideran viejas, se pueden rehabilitar, pueden tener una segunda vida incluso muchísimo mejor y más espléndida que la primera. Esa era la filosofía. Imagen de branding, nada más pisar la puerta. Efectivamente, esa era la idea. Esa era la idea, efectivamente. ¿Vale? ¿Y qué tal la experiencia de conjugar estos, digamos, lidiar con dos negocios encima de la mesa y tener que sacar adelante estos dos negocios, como decíamos antes, en un momento en el cual el mundo digital es tan importante y es la puerta de entrada a esa puerta que tiene que ser al final esa primera impresión o esa segunda impresión ya en este caso para todos los clientes? Bueno, pues difícil, difícil, sí. Complicado, porque es un sector también muy competitivo, emocionante también, porque es buscar cuál es el sistema, y también es difícil porque sí me he dado cuenta de que el público objetivo al que tú te diriges es muy diferente, ¿no? Yo pensé que no, y bueno, sí que es un público muy, muy diferente, ¿no? Y en un mundo, cuando yo empecé, las redes no tenían la importancia que tienen ahora. Entonces, bueno, saber, a ver cómo lo digo, saber explicar y que la gente entienda lo que tú quieres expresar, pues a veces es tremendamente complicado, ¿no? Y además con mucha más falta de tiempo, porque claro, tengo dos negocios en marcha, donde la marca personal de uno de ellos es mía completamente y en el otro acabará siendo también. Y claro, eso significa muchas horas detrás de esos dos negocios. Pero bueno, eso es el emprendimiento. Quiero decir, es lo que hay. Claro, hay una cuestión que muchos de nuestros clientes entenderán, que es muchas veces se habla en marketing de que es mucho más costoso captar un cliente nuevo, por ejemplo, que fidelizar a un cliente que ya tienes. En el caso que nos estabas comentando, Joana, con el cielo, por ejemplo, nace un poco de lo que se suele denominar un upselling, ¿no? De una vez que te tengo, que eres mi paciente, nos vemos obligados a hacer una intervención importante en tu boca y necesitamos hacer una serie de retoques. Entonces, digamos que este upselling, ¿vale? Que es toda esa mejora de tu sonrisa, toda esa mejora de tu estética relacionada con la intervención que se te tiene que hacer a nivel odontológico, pues es un paso natural. Pero luego, claro, es lo que tú dices, luego, además de eso, hay que ir a buscar a unos grupos de, digamos, de pacientes o de interesados o de target, como solemos decir,
que son muy variopintos y Exacto. son muy diferentes, porque claro, ese ya lo tienes, el de la persona que se le ha hecho, por ejemplo, una reconstrucción, que se le ha hecho un tratamiento odontológico y necesita esa mejora, ese digamos que ya lo tienes controlado, pero alrededor y de forma paralela hay infinidad de grupos, subgrupos, perfiles de cliente totalmente diferentes entre sí, porque no es lo mismo la persona pues de una determinada edad que quiere hacerse un retoque, por ejemplo, de una persona mucho más joven que busca potenciar al máximo su imagen. Son por ejemplo, realidades muy diferentes y claro, llegar a todos y de una forma efectiva, pues se hace, digamos, que en los tiempos que corren se necesita pues, poner mucho el foco en cada uno de esos grupos, ¿no? No vale un único mensaje, no vale un único canal, no vale un único nada, sino que prácticamente no es caza mayor, sino que es caza menor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para llegar a todos esos subgrupos. No, es muy complejo porque cuando tú le dices a alguien, te has quedado sin labio, tienes que mejorar ese labio, ¿no? La gente automáticamente piensa en Carmen de Mairena, o sea, que piensa en un tipo de labio, o sea, enorme, o no, yo no quiero perder naturalidad. En ningún momento se habla de perder naturalidad, ¿no? Entonces, eso es el gran error que va alrededor de la medicina estética, ¿no? Que muchas veces la gente está asustada porque lo que no quiere tampoco es perder su personalidad. Quiere mejorarse, verse mejor, pero no quiere perder personalidad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablan de medicina estética se piensan que van a perder su identidad, ¿no? Y no estamos hablando de eso. Y ahí sí que chocas con muchísimas fotos de antes y después tremendas, ¿no? Claro. Ahí, claro, tampoco las redes te ayudan, porque muchas veces sacan lo peor, no lo mejor, ¿no? Lo que decimos sí. que es un mundo que tiene muchas calles y hay calles que te llevan en positivo, pero hay calles que te llevan en negativo. Y además que también en este tema hay dos sensibilidades. Hay por un lado la sensibilidad sanitaria y médica y por otro lado está la sensibilidad estética. Entonces hay que conjugar las dos cosas. Y para que os hagáis una idea de lo tremendamente complicado que es llegar a separar el grano de la paja en todas estas cosas, ahora mientras estaba hablando Joana sobre esto, a mí ya me han venido 3 ideas que he apuntado en mi libreta precisamente al respecto, porque hay que estar pescando siempre ideas en esto de, digamos, del SEO y de cómo cocinar los mensajes y cómo cocinar las estrategias. Siempre hay que estar atento hasta el último minuto. Y prácticamente, pues aprovechamos también esta conversación que tenemos aquí en el podcast también para sacar información y para tener algo más de información. Alberto, dígame, señor. ¿Qué más nos puedes decir tanto de los proyectos de Joana, tanto de la clínica dental Joana Rosselló como de la clínica El Cielo, desde tu posición de ojo de halcón, ¿no? De ver desde la creación de la estrategia, desde una visión más 360 de todo lo que es el mundo del SEO y el posicionamiento online? Yo voy a empezar recordando cuando empezamos el proyecto del Cielo, que ahí tú, Xavi, lo cogiste desde prácticamente el minuto cero. La idea que era ampliar la web de Joana Rosselló, y estratégicamente decidimos no ampliar la web porque nos enfocábamos a un target diferente, con una problemática diferente y además con intenciones de búsqueda totalmente apartadas de lo que es una clínica dental. Y pasamos a desarrollar la web del Cielo como un proyecto aparte, totalmente independiente, aunque como tú bien has dicho, con un upselling desde el Cielo hacia arriba, con enlaces obviamente entre las páginas, porque obviamente tenemos clientes, pacientes de dental, como decía Joana, que pues necesitan para acabar de verse al 100%, un retoque en el Cielo, que es
donde ahora mismo estamos en un impasse como cuando empezamos en Dental hace años. No me atrevo a decir ya los años porque te corregirá Joana. Me corregirá Joana. Pero bueno, ahora estamos en ese impasse, estamos en una etapa ya de empezar a asomar la cabeza, pero con un proyecto que nada tiene que ver uno con otro. Porque fíjate, Joana ha dicho una cosa antes muy importante, que qué diferente es el paciente que viene de redes al paciente que viene de SEO, porque efectivamente en SEO capta aquel paciente que tiene una necesidad, mientras que en redes lo que haces es impactar a alguien que posiblemente esa necesidad no la tenga, o si la tiene de alguna forma aún no del todo manifestada. Pero es que también nos enfrentamos a una tipología diferente de competencia. Lo que hablaba antes de, ¿has hecho un estudio de mercado? Pues hicimos estudio de mercado en un sitio y se hizo estudio de mercado en otro a nivel digital. Y el problema para mí, del cielo, es que no estamos únicamente compitiendo de iguales a iguales, como en clínica dental. Estamos compitiendo con gabinetes de estética. Players, sí. Y con grandes players y con gabinetes de estética pequeñitos. O sea, de ahí la preocupación de ¿y cuánto vale esto? Y oiga, y en fin, es más complicado para mí. Por eso te lo he pasado a ti. No, y hay otra. Bromas aparte. Sí, no, y hay otra cuestión también importante. Y también en el tema de la clínica dental también está encima de la mesa, que es el tema de los directorios. Hay ahora mismo directorios que lo que hacen es igualar, ¿vale? Igualar a las diferentes. A priori, igualar la oferta de las diferentes clínicas, ya sea en dental, como puede ser en estética, como en cualquier otro tipo de tratamiento médico. Hay una serie de portales que unifican, y la única diferencia, más allá de la calidad o más allá de los contenidos o más allá de lo que sea, la única diferencia es el presupuesto que se ponga encima de la mesa para estar en un lugar determinado. Pero independientemente del lugar determinado que exista dentro de esos players que son los directorios o los comparadores o como los quieras llamar a nivel médico y estético, al margen de lo que hacen es todos son iguales, entonces se convierte un poco en lo que decía Joana sobre el tema de redes sociales, un poco en un zoco, ¿no? De yo tengo una necesidad, saco de aquí una serie de direcciones, una serie de contactos, me pongo en contacto con ellos y lo que busco al final voy a un precio. Entonces, este tipo de players es importante tenerlos encima de la mesa y tenerlos monitorizados y conocerlos y saber cómo trabajan para poder buscar una alternativa por detrás, ofreciendo la calidad del conocimiento y un poco la autoridad de la cual empezábamos hablando. Alberto, Joana, creo que va siendo momento de poner un punto y final a este episodio de Enclave Industrial. Si te parece, Alberto, ¿alguna cosa que añadir? Si no, le damos el minuto de oro a Joana para que ponga el broche final. No, yo por mi parte nada más. Creo que ha sido un programa extenso, un programa denso. Hemos hablado de todo un poco, porque meterse en un proyecto como el que nos hemos metido hoy, pues para compartirlo con todos los oyentes no es moco de pavo. Así es que yo ya simplemente agradecer enormemente el tiempo que nos ha dedicado Joana, extra, porque ya sabe que todos los meses tenemos nuestras reuniones para ver cómo van las cosas. Y esto es un plus. Entonces, nada, Joana, como decía Xavi, tienes tu minuto de oro. Cuéntanos cuéntales a los oyentes lo que te venga en gana. No, yo lo que creo que hay que tener en cuenta es que creo que todo negocio necesita un SEO en Internet. Lo tengo clarísimo, quiero decir, porque si no, en estos momentos poder vender tu idea es tremendamente complicado. O tú manejas muy bien todo ese sistema o es muy complicado, ¿no? Y creo que tener ayuda y rodearte de gente que puede ayudarte en ese punto es fundamental, porque si no vas perdido.
Y sobre todo gente, por ejemplo, como yo, que además de ser la CEO de mi negocio, además soy persona activa, es decir, soy la cirujana de la consulta que está trabajando. Por lo tanto, llega un momento en que estás con tantísimos frentes abiertos que si alguien de confianza no te ayuda, eso es un problema. Es un problema para tu futuro negocio. Y al final trabajas tanto para que tu negocio funcione bien. Y los emprendedores tenemos a nuestros negocios como hijos. Es decir, es verdad que el fracaso, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, pero a todos nos molesta que nuestras ideas y nuestros proyectos a los que les hemos dedicado mucho tiempo fracasen. Por lo tanto, es mejor buscar toda la ayuda posible para que esos proyectos no fracasen. Uh-huh. Y eso es lo que hay que decir. Pues tengamos en cuenta que esta semana en la cual estamos publicando este episodio hemos abierto la puerta del verano. El verano es un momento en el cual queremos sentirnos mejor, queremos estar mejor y queremos disfrutar más. Y si desde aquí, si cualquiera de nuestros oyentes está en la zona de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, ya sea de vacaciones, ya sea viviendo, que sepa que cualquier problema dental o cualquier necesidad dental la tiene en Clínica Dental Joana Rosselló. Y lo que decía, en las puertas del verano, para lucir y para sentirse bien uno consigo mismo cada vez que llegan estas fechas de mostrarnos mucho más de lo que nos mostramos en invierno, Clínica El Cielo, para cualquier consulta, cualquier duda o cualquier necesidad que puedan tener. Joana, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión de la salud y el proceso de creación de estos dos proyectos que tienen como punto de encuentro la confianza y el bienestar del paciente. Muchísimas gracias a vosotros y seguimos hablando. Eso es. Venga, cuídate. Hoy hemos comprobado que una clínica no se construye únicamente con conocimiento médico y tecnología. También se construye con escucha, con equipo, con una experiencia coherente y con la capacidad de comunicar todo ese valor antes, durante y después de cada tratamiento. Gracias a todos vosotros por acompañarnos en Clave Industrial y por seguir trabajando para transformar la presencia digital de vuestras empresas y clínicas en una herramienta real de confianza, visibilidad y crecimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio dentro de 2 semanitas con más estrategias para llevar vuestro negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Seguimos y seguid trabajando siempre en Clave Industrial. En Clave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.